Ahí está, señoras y señores, la Interpol emite alerta amarilla por Brianna Henao. El caso ya no es dominicano, ahora es internacional. Con una niña de 3 años entra al sistema de Interpol. Cuando eso sucede, no es rutina, no es protocolo, es porque algo grave no cuadra. Mientras el mundo es alertado, el FBI también en otra orden se retira de la búsqueda. El entorno buscó, rastreó, pero ya nos informan que el FBI se retira del lugar de los hechos. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora la Interpol? ¿Se investiga un traslado fuera del país? ¿Falló la búsqueda inicial? Cuando el FBI se va y la Interpol entra, el caso da un giro no tan esperanzador. Y el silencio oficial ya no protege a nadie. Hoy es Brianna, mañana puede ser cualquiera. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. ¿Qué es una alerta amarilla de la Interpol? La Interpol no emite alertas por presión mediática, no las emite por presión de redes sociales, no las emite para calmar a la opinión pública. Una alerta amarilla, según la Policía Internacional, la Interpol, es una herramienta policial internacional para localizar personas desaparecidas, especialmente menores de edad, cuando existen circunstancias graves o inexplicables. Se usa cuando puede haber rapto parental o de terceros, cuando puede haber traslado fuera del país, cuando puede haber retención ilegal o cuando sencillamente no hay una explicación lógica de una desaparición. En palabras simples, la alerta amarilla significa que el caso de Brianna Henao pasa a un escenario todavía más serio, delicado y abierto a múltiples escenarios y posibilidades de cruce de fronteras. Hay preguntas obligatorias que uno tiene que hacerse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de casi 3 semanas? ¿Por qué no antes? ¿Se descartó demasiado rápido alguna hipótesis? ¿Se confió en una versión que no se sostuvo? ¿Se perdió tiempo valioso? Porque en desapariciones infantiles el tiempo nunca suele jugar a favor. El caso de Brianna Henao no es un caso aislado y decirlo no es alarmismo. En los últimos años, la República Dominicana ha visto casos de menores desaparecidos que terminan sin respuestas claras, sin responsables, sin cierre real. Se activan la búsqueda, se prometen resultados, se despliegan operativos, pasan los días y luego el silencio se vuelve el dueño y amo de la esperanza que hace rato han perdido los padres. Luego el caso se enfría, la agenda mediática cambia y la familia se queda sola. Pero hay otro punto también de este caso. El FBI entró la semana pasada a la investigación. Pero cuando el FBI entra y luego se retira, entonces cuando entra la Interpol después, cuando las versiones oficiales no encajan, entonces el patrón es más que claro. Improvisación, reacción tardía y comunicación deficiente. Y aquí es donde el discurso oficial empieza
a resquebrajarse. Porque una cosa es decir, seguimos investigando, y otra muy distinta es explicar qué se investiga, por qué se investiga y qué hipótesis siguen abiertas. ¿Hay indicios de traslado? ¿Hay indicios de participación de terceros? ¿Se trata esto de un caso de trata? ¿Se investiga alguna especie de negligencia? Nadie responde a estas preguntas con claridad. Y el silencio institucional, específicamente en esas preguntas, sencillamente no protege la investigación. El silencio institucional lo que hace es desproteger a la sociedad. El FBI se ha retirado del lugar. Recuerden que habían venido unas unidades caninas para hacer la inspección del lugar. Buscaron hasta un radio de 50 kilómetros y ya se retiran. Físicamente ya no está la presencia del FBI en lo que fue la escena y el lugar donde fue vista por última vez Brianna Gnao. Y si el FBI se retira, hay dos cosas que las autoridades nos dicen que no encajan bien. Primero, nos dicen que el FBI culminó su participación en el área de búsqueda. Y en segundo lugar, entonces nos dicen que el FBI sigue colaborando en la investigación. Ambas cosas pudieran ser ciertas, pero también pueden ser una forma elegante de decir no hay resultados. Cuando una agencia como el Federal Bureau of Investigation, el FBI, entra a un caso, no lo hace por protocolo, lo hace cuando hay complejidad técnica, cuando hay posible crimen transnacional o riesgo que superan las capacidades locales. Usaron unidades caninas, ampliaron el perímetro, ya les dije, hasta 50 kilómetros. Analizaron el terreno. ¿Y qué encontraron? Bueno, no hay nada concluyente. Entonces, la retirada del terreno no es un detalle menor, es una señal. Y cuando entonces recién se emite la alerta de la Interpol, no para buscar huesos en el monte, es una alerta de Interpol, sino para activar fronteras, aeropuertos, puertos y sistemas migratorios. Yo puedo entonces intuir que ante la retirada física del área por parte del FBI y la emisión de la alerta por parte de la Interpol, entonces por lo menos eso pudiera sembrar, quiero pensarlo así, la posibilidad de esperanza de que la niña pueda estar viva porque no se encontró a lo mejor ninguna evidencia en la escena que apunte a eso. Pero también sigue siendo totalmente delicado y preocupante. Y obliga también a hacerse una pregunta incómoda. ¿Se perdió tiempo valioso en una sola línea de investigación? Porque cuando un niño desaparece, las horas y los minutos cuentan. Seamos claros con esto. Nosotros no estamos haciendo afirmaciones, estamos analizando. Hoy, con una alerta amarilla activa, hay posibles teorías que legal y policialmente están sobre la mesa. Primero, rapto por tercero, con posible traslado fuera del país. Segundo,
retención ilegal dentro o fuera del territorio nacional. Tercero, negligencia grave seguida de encubrimiento. Cuarto, pudiera ser una red de tráfico de personas, algo que nadie quiere pronunciar en voz alta, pero que la Interpol sí investiga cuando corresponde. Y no es que estoy diciendo que este sea el caso, son hipótesis cuando vemos una alerta amarilla por parte de la Interpol. Y otra posibilidad es la falla estructural en la respuesta inicial, que pudo haber complicado la localización temprana de la víctima. Yo sé que ninguna de estas posibilidades que yo he planteado aquí son cómodas, porque todas son posibles, sobre todo cuando 19 días después no hay respuestas. Y hay algo que duele tener que decirlo, porque cuando un país necesita que el mundo entero busque una niña, es porque internamente no pudo encontrarla. Esto no es un comentario para atacar a la Policía Nacional. Yo pienso que es más bien, tiene que despertar la intuición y decirnos que estamos ante una emergencia institucional. Porque mientras tanto, ¿qué se le dice a las madres de este país? Que confíen, que esperen, que tengan paciencia. Señores, la paciencia no devuelve niños. No lo hace. No lo hace. Hay un tercer actor en esta historia y definitivamente es la prensa. Una prensa que muchas veces se limita a repetir los comunicados que emite el organismo institucional. Una prensa que a veces pregunta poco y acepta mucho, que cambia de tema cuando la audiencia baja, sobre todo con situaciones como estas. Pero los niños desaparecidos no son una tendencia, son una herida abierta. Y aquí no basta con decir, seguimos trabajando, estamos investigando. Porque aquí hay que rendir cuentas. Aquí hay que explicar las decisiones tardías que se toman en una búsqueda. Yo pienso que debería ser coherente por parte de las autoridades admitir que cometieron errores, si los hubo. Porque cuando el Estado no explica, sencillamente le dejan todo a la imaginación. Y cuando la gente entra a la imaginación, entonces el miedo suele multiplicarse. Y reina la desinformación. Señores, una niña de 3 años y ya hoy su nombre ya no es solo el de una niña, es el símbolo de un país que necesita respuestas. La alerta amarilla de Interpol no lo veamos como una victoria, es una señal de alarma, es un grito internacional diciendo hay algo en República Dominicana que no se resolvió. No podemos, por Dios, normalizar la desaparición de niños. No podemos acostumbrarnos al silencio oficial, a dejarlo todo al olvido y a que baje la marea de lo mediático. No podemos aceptar que los casos se enfríen porque hoy es Brianna, ayer fue Roldanis Calderón, pero mañana puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser. Por lo tanto, yo pienso que nosotros no podemos
bajar la guardia y exigirle al Estado, ¿por qué no aprueban el proyecto de ley de la alerta Amber? ¿Por qué? De ninguna magnitud. Las investigaciones se toman su tiempo porque tienen que tener evidencias que sustenten lo que pudo haber ocurrido para que los jueces en su oportunidad evalúen si ha habido un hecho criminal o qué tipo de situación ocurrió. Las evidencias tienen que ser encontradas y hay que hacer un trabajo limpio, oportuno, eficaz, y yo creo que para dar resultados reales tenemos que hacerlo en el tiempo que tengamos. Un segundo, jóvenes, vamos a tener un orden, no podemos 60 preguntas al mismo tiempo porque hay otros más. Vamos a darte la otra pregunta, pero por favor. Nos gustaría saber cómo van las investigaciones en el caso del niño Roldán de Jarabacoa, si tienen hallazgos nuevos. Se sigue la investigación abierta, como les estoy mencionando, nunca se ha dejado de investigar, todos los días se toman elementos nuevos, se abren otras opciones de búsqueda hasta establecer qué pudo haber ocurrido. Esto no es, ustedes no pueden limitar, lo importante aquí es que las autoridades no detengan la búsqueda ni las investigaciones. En todas partes del mundo, en República Dominicana, si queremos una investigación real para saber qué pudo haber ocurrido, tenemos que esperar que las autoridades hagan su trabajo. Un segundo, por favor. Si estamos así, entonces no vamos a tener un acorde fuera de frente, ¿ok? Silvia y usted, y ahí concluimos, por favor. ¿Hasta cuándo, ministra, los agentes del FBI van a estar en el lugar de investigación? Pues repito, no están ya en el lugar, no están en el terreno donde comenzó una búsqueda intensiva con los caminos que ellos pusieron a disposición para fortalecer las investigaciones que estaba haciendo el DICRIM de la Policía Nacional. Se buscó alrededor de más de 50 kilómetros a la redonda y se sigue investigando otros elementos donde ellos nos están acompañando, no en el terreno, pero sí desde otro punto de vista. De ninguna magnitud. Y ahí está, se retiró el FBI. Sí, lo escuchó bien, se fue la agencia más poderosa del mundo que estaba investigando el caso de Brianna Henao. Buscó más de 50 kilómetros de radio en toda el área y la escena de la desaparición. Usó unidades caninas, tecnología, experiencia internacional y aún así no apareció Brianna Henao. Miren, este es un mensaje devastador, brutal y aterrador. Señores, cuiden a sus hijos ustedes mismos. Porque esto nos demuestra que el Estado no los puede cuidar. Porque el sistema falla. Porque la justicia o llega tarde o no llega nunca. Pregúntese esto. Si el FBI no pudo encontrar a Brianna, ¿qué le queda a una madre pobre en una comunidad olvidada, en un país donde la desaparición de un niño dura menos que una tendencia en redes sociales? Lo más grave de todo esto es, porque este caso no está solo. Este caso se parece demasiado a otros que ya conocemos. Lo único que cambian es de nombres, pero sigue el mismo silencio, el mismo olvido, el mismo final incierto. Una niña de 3 años, desaparece el 31 de diciembre, mientras otros celebraban, mientras el país brindaba, mientras el reloj marcaba el cambio de un año. Desde entonces, lo que hemos visto no es solo una búsqueda fallida, es un retrato descarnado del sistema. Es un retrato de la improvisación, de la descoordinación y del eterno estamos investigando.
Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía y por habernos acompañado. Pedirles, por favor, que antes de terminar este video, dele like, suscríbase y active la campanita. Hay mucha gente que está conectada viendo este video en este momento. Por favor, regálenos un like para poder llegar a más personas y seguir informando a la población dominicana. Gracias a todos los que nos apoyan cada día, los que nos dan sus aportes con su like, con sus comentarios, compartiendo nuestro contenido, los que nos ayudan también financieramente, a los que nos apoyan en el superchat y a los que también nos patrocinan haciéndose miembro de este canal de YouTube. Gracias a todos ustedes. Los que siguen esta plataforma saben que acostumbrábamos a poner el himno nacional de la República Dominicana al finalizar nuestro comentario. De unos días para acá hemos tenido que dejar de hacerlo porque hay un grupo que se ha apoderado del himno nacional en YouTube. Por suerte, hay unas declaraciones por ahí que recién vi antes de venir a darle esta información, que el Ministerio de Cultura se pronunció al respecto para que se le vuelvan los derechos. Señores, alguien reclamó los derechos de autor del himno nacional de la República Dominicana. El himno de Duarte, el himno de Sánchez, el himno de Francisco del Rosario Sánchez, todos los himnos patrióticos en una página llamada Dominican Song RD para atacar a los nacionales y a los que estamos defendiendo la patria. Para que usted vea que todo esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Así que, por favor, manténgase con nosotros para que pueda seguir recibiendo informaciones. En la medida de lo posible, vamos a retomar la actividad de colocar el himno en lo que se resuelve el tema ahí en la plataforma de YouTube. Mire, eso ahora no podemos usar el himno nacional, porque entonces nos genera una alerta de derechos de autor y eso puede incurrir en el riesgo hasta de tumbar la transmisión o incluso hasta penalizar los canales. No solamente en mi canal, todos los canales que usan el himno nacional están atravesando esa situación y ya se han manifestado. En mi caso, me ha afectado bastante porque yo tengo más de 300 videos con el himno nacional. Imagínese usted. Imagínese usted. Porque es una costumbre. Ya desde tiempo tenemos aquí esa costumbre de colocar el himno nacional. Entonces, todos los videos que están ahí de hace más de un año con el himno nacional, ya se imaginará usted. Pero bueno, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Y estoy seguro que esas acciones vienen de parte de gente en contra de la nacionalidad dominicana. Porque si es el himno nacional, el himno de Duarte, el himno de Francisco del Rosario Sánchez y todos los himnos nacionalistas y patrióticos, pues entonces eso es una sola cosa. Hay manos específicamente haitianas detrás de eso. Detrás de eso. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo va la cosa en lo adelante. Así que gracias de todas formas a ustedes por su apoyo y su comprensión. Invitarles a que nos juntemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Siempre Dios, patria y libertad para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.